Este inicio del año 2024 nos ha tenido, yo diría que a todos los ciudadanos, pero sobre todo a las autoridades de la región de los lagos, preocupados y ocupados con los incendios forestales. Bien sabemos lo que ha sido en la parte norte, por ejemplo, en la comuna de San Pablo, en la comuna de Puerto Montt, ni hablar, en los alrededores de la Ruta 5, con interrupciones del tránsito, evacuaciones, etc. Y por cierto también en Chiloé, ahí en Talcahué. Bueno, ya han ido disminuyendo los focos, se ha ido controlando, pero con un gran esfuerzo. Y ni hablar lo que pasó también en la región de Valparaíso con, lamentablemente, una gran cantidad de personas fallecidas. Bueno, de todo eso queremos hablar también con la Seremi de Gobierno de aquí de la región de los lagos, porque ellos han estado coordinados también con el Senapred, porque no solo hay que remitirse a la emergencia, sino cómo se previene una emergencia. Prácticamente todos los incendios forestales son provocados por el hombre, ya sea de manera involuntaria, por un accidente, o de manera allí absolutamente ya prevista. Así es que por eso estamos con Danitza Ortiz, para que justamente conversemos de esos temas en su calidad de vocera de gobierno en la región. ¿Cómo está esta coordinación con los incendios forestales? Partamos por allí. Bueno, primero saludarles, un gusto estar acá y un saludo también a todas las personas que vean a través de las distintas plataformas este programa. Y bueno, efectivamente nosotros tenemos hoy día un contexto país a propósito de los incendios forestales, donde la región de Valparaíso particularmente se ha visto muy afectada, vulnerando incluso la vida, ¿cierto?, de muchas personas. Y a propósito de lo mismo, nosotros desde la Seremi de Gobierno, junto con Senapred, la ex ONEMI, ¿cierto?, que todavía se hace este vínculo, hemos levantado un trabajo de colaboración, una relación bien virtuosa que busca superar el espacio de desastre, digamos, el espacio de catástrofe o incendios forestales, en este caso específico, y busca avanzar y superar eso a crear una cultura preventiva. ¿Y cómo se concreta? Senapred tiene un programa que es de familia preparada, que busca precisamente que las personas empiecen hoy día a dialogar, a naturalizar que bajo las condiciones que tenemos como país, de un país que es sísmico, un país y una región particularmente que tiene volcanes, ya vemos la temporada de verano con la presencia de incendios forestales a propósito de la crisis climática que tenemos no solamente en Chile sino que en el mundo entero, nos supone, ¿cierto?, la tarea de ir preparando. Cómo desde la casa tenemos que ver, por ejemplo, cuántas personas viven, qué roles tenemos cada uno en el caso de que ocurra una emergencia, cómo evacuamos, si es que evacuamos, existe un kit de emergencia, tenemos la capacidad de preparar un bolso, por ejemplo, para poder evacuar nuestro hogar y que tenga ciertos elementos que son básicos para poder enfrentarnos de manera segura a estas situaciones. Y bajo esa tarea y esa lógica es que desde la División de Organizaciones Sociales, que es un departamento que nosotros tenemos en la Seremi de Gobierno que trabaja precisamente con las organizaciones, hemos abierto nuestros espacios para que Senapred pueda ser parte de, por ejemplo, las escuelas de formación o las ferias de servicio que hacemos con gobierno en terreno, de tal manera que la gente tenga esta retroalimentación permanente y que nosotros, junto con las organizaciones con las que trabajamos, también podamos ir educándonos permanentemente. O sea, a través de Senapred, que es obviamente el organismo que era el antiguo ONEMI, encargado de enfrentar las emergencias, ustedes van a través de los proyectos, a través de las organizaciones que tienen, tratar de generar estos espacios de educación, ¿no se podríamos decir? Sí, de hecho hoy día tuvimos una experiencia particular en que hicimos una escuela de formación social, esta escuela de formación social que era de formulación de proyectos. Antes de comenzar en el tema de fondo, digamos, tuvo un espacio para que Senapred pudiese presentar algunas acciones en términos de prevención. Y ahí es donde, y nosotros rescatamos desde nuestra seremía la relación que tienen todos los servicios del Estado para llevar el Estado hacia la gente. Y eso es muy importante porque tenemos de repente la lógica de entender el Estado como un ente muy alejado, como un ente que cuesta acceder, y en el fondo la gente es parte del Estado, la gente es el espíritu y el motor de las políticas públicas del Estado, y a partir de eso el que nosotros nos vayamos vinculando entre un servicio y otro que quizás un análisis muy preliminar pudiésemos decir que no tienen tanta relación. Bueno, la verdad es que podemos hacer harto trabajo que parte primero de voluntades, ¿cierto?, por educar y prepararnos en caso de cualquier situación que tengamos que enfrentar como región, y tener a nuestras comunidades preparadas.
Sí, claro, porque además vivimos en un país que tiene todo tipo de emergencia. Aquí en esta región hemos tenido en las últimas 2 décadas 3 erupciones volcánicas. Bien sabemos también los terremotos que suceden en nuestro país, que perfectamente se pueden convertir en un tsunami. Si hay un invierno muy lluvioso, inundaciones. Si hay un verano muy cálido, crisis hídrica y además déficit hídrico. Y por supuesto incendios forestales. Por lo tanto, podríamos pasar las 4 estaciones del año con emergencias perfectamente. ¿Qué se hace frente a eso? Es lo que probablemente hay que trabajar aún más cuando tenemos una cultura ya, diría yo, sísmica, pero no necesariamente con los incendios forestales, porque el aprendizaje de Viña del Mar es eso. Es la tragedia más grande que ha ocurrido, no en un terremoto, no en un tsunami, en un incendio forestal, más de 130 personas. Sí, ¿no? Y lo grave de la situación, digamos, es que es parte de la introducción que tú hacías al inicio. El 99,7% de los incendios forestales en Chile son causados por personas, porque tuvieron una actividad donde no tomaron todas las precauciones o porque derechamente hay una intención de generar el incendio. Y eso es muy grave porque el incendio forestal, y ahí es donde también el llamado que hacemos permanentemente es a involucrarnos, porque el incendio forestal no solamente afecta zonas boscosas, matorrales, pastizales. El incendio forestal, y lo que es bastante grave en el caso de los bosques nativos, digamos que son reservorios de agua y entregan una serie de servicios ecosistémicos, etcétera, pero además pone en riesgo el hogar, o sea, el tiempo de esfuerzo quizás de años de familias y la vida de personas. Por lo tanto, ahí es muy importante el cómo nos vamos vinculando, cómo nos vamos involucrando, primero en actitudes de prevención, pero también en notificar cuando vemos situaciones que son complejas. Y además ahí aprovecho de resaltar, hasta el 31 de marzo del año 2024 las quemas están prohibidas en la región de los lagos. Ya quemas que por prácticas agrícolas son muy tradicionales, pero que bajo las condiciones que tenemos, sobre todo la disminución de las lluvias, cierto, el aumento de temperatura, pueden significar que desde una quema muy práctica quizás en las tareas agrícolas se puede transformar en un tremendo incendio forestal, incluso una catástrofe como lo que pudimos ver en la región de Valparaíso. Así es, una catástrofe verdaderamente, y que insistimos, enciende las alarmas respecto a un tema que está presente sobre todo en zonas como las nuestras, donde hay tanto Chacay o Espinillo, que es altamente combustible y que está muy cerca de zonas urbanas. Puerto Montt está rodeado prácticamente de Chacay y algunas otras ciudades del sur también. Seremi, pero ya entendiendo que usted tiene un año en el cargo, ¿cuál es la evaluación que puede hacer de este último año también desde la gestión en la región de los lagos del Ejecutivo? Claro está. Sí, a ver, la verdad es que hemos tenido, bueno, el año 2023 fue un año bien particular, tuvimos varias situaciones con casos que fueron polémicos, tuvimos además dentro de lo particular avances en políticas públicas, en propuestas del Estado que en algún momento parecía que no iban a tener una salida positiva. Me refiero con eso a 40 horas, por ejemplo, al aumento del sueldo mínimo, que dentro de las propuestas del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric se plantearon, sin embargo se aceleraron a propósito de las conversaciones que se dieron con distintos sectores, y yo creo que esos dos elementos ya de iniciativas donde se nos dijo en más de una ocasión que pudiese ser difícil poder o imposible lograrlo, yo creo que nos entrega un mensaje también para el 2024. Pero además de eso, el año 2023 fue un año donde pudimos ver avances en términos de descentralización bien importantes. La aprobación del royalty minero. ¿Y por qué lo comento? Porque el royalty minero nos da un ejemplo concreto de cómo se pueden descentralizar los ingresos y recursos del Estado para poder llegar a todas las comunas, y que particularmente en la región de los lagos va a poder tener un impacto en 28 de las 30 comunas de la región, a propósito de recibir más recursos de impuestos de la industria minera. Pero además de eso, en términos de crecimiento, durante el 2023 se dio el año de inicio, ¿cierto?, a este fondo de garantías para pequeños emprendimientos, el FOGAPE,
que permitió llegar a varios emprendedores y emprendedoras de la región de los lagos. Estamos hablando alrededor de 120.000 emprendedores y emprendedoras que pudieron tener un aporte o un apoyo desde, en este caso, el Banco Estado, ¿cierto?, con estos créditos, precisamente para impulsar el crecimiento de estos emprendedores y emprendedoras. Desde ese punto de vista, yo creo que hay varias noticias o varios hitos que son positivos en términos de descentralización, en términos de crecimiento, incluso en lo habitacional. Nuestra región particularmente tiene, en términos del plan de emergencia habitacional, ¿cierto?, tiene un avance importante. Ya estamos cerca del 40%, ¿cierto?, de la promesa, ¿cierto?, al término de gobierno, y eso significa que en el fondo las gestiones del gobierno en la región han tenido frutos. Ahora, ¿qué nos queda? Viene un 2024 que nosotros esperamos se mantenga con la misma lógica y vuelvo a las grandes reformas quizás que tenemos como gobierno y que convocan a el mundo parlamentario, que convocan al mundo político, pero por sobre todo al mundo social, que son los que generan la atención para que se aprueben o no ciertas cosas que son importantes, ¿cierto? Y que nos unamos a propósito de lo que cambia la vida. Y de esa reforma vamos a estar hablando justamente allí también de lo que es la proyección del gobierno, pero en la gestión. ¿Por qué ha costado tanto también en la región tener seremis que permanezcan en los cargos? Porque ha habido tanto cambio. El suyo, de hecho, usted es la segunda seremi en gobierno, recuerdo, no hace mucho se cambió el de educación, bienes nacionales con polémica incluida, obras públicas, medio ambiente, que creo que no se ha nombrado, justicia en su momento, etcétera. Ha habido prácticamente cambio en todos los equipos, son muy pocos. Tal vez es más fácil nombrar incluso los que han permanecido. ¿Qué ha ocurrido allí? No se encontró las personas adecuadas, la gestión es muy compleja, los vaivenes políticos entre los partidos de gobierno también son muchas, ahí las discusiones también de los cuoteos políticos, etcétera. Sí, de hecho, son varios factores. Yo creo que la determinación en este caso, de las autoridades políticas tiene condiciones multifactoriales. Por una parte, lo que tiene que ver propiamente con el tipo de gestión que desarrollan y las competencias técnicas, pero el factor político es muy importante y el contexto social en el que nos enfrentamos. Los cambios, y yo siempre lo planteo en muchos espacios a propósito de distintos temas, nuestra cultura de repente tiene miedo a los cambios, es un poco resistente a generar cambios y los cuestiona inmediatamente con un prejuicio malo o incluso malicioso. Y no es así. Cuando se desarrollan y se realizan cambios, los cambios apuestan a que estos nuevos cambios, en este caso integración, ¿cierto?, de nuevas personas liderando ciertas carteras, va a permitir precisamente que las necesidades del periodo, a propósito de todas las gestiones que tienen relación con las carteras, con el avance del programa de gobierno, sean mucho más acordes al momento, y por lo tanto en ese tono también van los cambios, el cómo los ministerios definen cuáles son los propósitos del periodo, y por lo tanto si nosotros, y me incluyo porque soy parte del gabinete, tenemos las condiciones para ese momento, o es necesario abrir paso a que otra persona lidere la cartera. Eso se entiende perfecto. Claro. Lo que llama la atención es que justamente, y puede ser por razones políticas, y es válido entre los partidos de gobierno, además una coalición que tiene como dos almas, pero por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente, se le pide la renuncia a la seremi que está en el cargo, y han pasado ya bastantes semanas y no hay un reemplazante. ¿Cómo se explica eso si efectivamente es una decisión política, digamos, no por temas técnicos, sino que política, ¿se entiende? Claro. Alguien quiere sacar porque el partido se le está pidiendo el cargo, entonces ¿quién se nombra? Porque no hay nadie. Claro, ahí sí, efectivamente. De hecho, tuvimos esa situación de la tardanza en poder tener la definición de autoridades en otras carteras también. Y lo conversamos con el presidente Gabriel Boric en su última visita acá en Chiloé, donde hicimos un gabinete además con ministros. Y es que efectivamente uno quisiera en muchas ocasiones que tener la solución y una definición clara de quienes lideran se tenga antes incluso de pedir una renuncia, ¿cierto? Sin embargo, efectivamente, las discusiones que se dan en términos políticos, incluso en los momentos en que llegan nuestras autoridades, a veces se dilata, y ahí es importante mantener una certeza y que eso ha pasado en todos y cada uno de los casos. Cuando no hemos claro, porque la sensación que queda es que tal vez es más fácil en la gestión del actual gobierno pedir la renuncia a alguien
que nombrar al sucesor. Parece que el camino uno es más rápido. Pudiese darse una interpretación de ese tipo, pero ahí lo importante es que, si bien en este caso las autoridades de gabinete son las autoridades políticas que lideran una cartera, los equipos de trabajo son muy importantes, los que están haciendo las gestiones y colaborando en las gestiones permanentes. Entonces, ¿qué certeza es importante en estos casos? Que el ejemplo que tú me dabas, en el caso de medio ambiente, a pesar de que llevamos ya varias semanas sin la definición de la próxima autoridad que lidere esta cartera, los equipos han garantizado de poder dar continuidad al avance de los programas de gobierno, con el apoyo, por supuesto, del gabinete en su conjunto y de los equipos técnicos de la Seremía. Eso es muy importante también, entender que el Estado sigue funcionando independientemente de que no esté la autoridad. Sí, yo creo que es importante hacer permanentemente. Pero hay señales que son crítica, de carácter política, sí, claro. Por ejemplo, la gente del mundo del turismo, por ejemplo, criticó fuertemente que esta temporada no hubo un director regional de Senatur, por ejemplo, en los meses que son más necesarios probablemente para que alguien dé una señal, insisto, política. Porque, claro, nadie duda de que el Senatur seguirá funcionando, pero tiene que tener un líder que interactúe justamente con las contrapartes. Sí, no, y ahí yo siempre mantengo también esta posición. Es importante, además, nosotros hacer la autocrítica, de tal manera de mejorar esas condiciones, y ahí que también es importante relevar el rol que, si bien no está el director o directora en Senatur, existe una autoridad de la Seremía que permanentemente está en trabajo en mesas de distinto tipo, de colaboración con los actores y actrices principales en el área del turismo. Y entonces eso es muy importante también relevarlo, cómo los servicios están a disposición, pero por supuesto la autocrítica de la celeridad frente a las definiciones, yo creo que eso es innegable, y ahí hay que tomar, por supuesto, cartas en el asunto para poder definir, que es más o menos lo que se vio reflejado, por ejemplo, con el último cambio del Seremi de Educación, donde la tardanza fue notoriamente menor en relación a otras situaciones. Así es. Bueno, y a propósito de uno de los temas que más preocupa a los chilenos, eso lo dicen todas las encuestas, pero además la sensación, que es la inseguridad, o si quiere usted, la seguridad pública o ciudadana. ¿Cómo se enfrenta aquello en la medida en que lamentablemente los ilícitos han aumentado en la región metropolitana, en el norte de Chile, pero también en el sur, y con delitos que son muy distintos a los que estábamos acostumbrados en Chile, por el nivel de violencia, secuestros, un delito que incluso en Puerto Montt existe y ha existido, y donde, claro, es políticamente incorrecto decirlo muchas veces, pero donde gran parte de los involucrados son extranjeros. Y hay decisiones también que son de carácter político allí. El propio presidente en su momento tomó una decisión administrativa de expulsar a un grupo de extranjeros que golpeó a carabineros, recordará usted, que incluso se entrampó por temas judiciales en la Corte de Apelaciones. Pero ¿cuál es la señal que se le envía en este año, donde pareciese que la seguridad es uno de los temas principales nuevamente? Sí, ahí parto tomando lo último que me dice. Efectivamente, para nuestro gobierno, tanto el año pasado como seguridad sigue siendo uno de los principales pilares que van a mover las gestiones de gobierno, ¿ya? Y de distintas carteras, no solamente desde el Ministerio del Interior, y eso es súper importante tomarlo en cuenta. Ahora, con respecto a la sensación de inseguridad, lo que nosotros vemos es que efectivamente esta sensación ha ido en aumento cuando no necesariamente todas las condiciones se dan para estar inseguro. ¿Con esto qué quiero decir? Si bien la sensación ha ido aumentando, hay una importante inversión en este gobierno, particularmente a propósito del tema de seguridad. Para este año el presupuesto aumentó un 5,7%. Tenemos las estadísticas hacia atrás. En los últimos 10 años la inversión en términos de seguridad era mucho menor. Entonces eso significa que hay acciones muy concretas. Ahora uno dice, ya, pero ¿de qué sirve que solamente se aumente el presupuesto? Bueno, el presupuesto hoy día permite además poder orientar las ayudas del Estado precisamente para que la gente se sienta segura en sus poblaciones, para que la gente salga con tranquilidad a la plaza, para que la gente vaya con seguridad. ¿Eso es qué se traduce para una población en Puerto Montt, por ejemplo? Ahí les cuento. De hecho, hay una muy buena noticia a propósito de seguridad, y es que el Fondo Nacional de Seguridad Municipal, que antes era concursable, lo que generaba que hubiesen municipios que, teniendo todas las condiciones, no podían tener este aporte del Estado, hoy día supera la concursabilidad
con un indicador que es distinto, es decir, se hace una evaluación que considera factores socioculturales, factores empíricos, digamos, cifras concretas de delincuencia, cuál es la caracterización de la población, cuáles son las necesidades, etcétera, etcétera, y eso va a permitir que para este año tengamos 13 comunas más en nuestra región que van a poder tener este fondo nacional de seguridad para los municipios y que se concreta en, por ejemplo, el financiamiento de proyectos que vayan en la línea de televigilancia, en la recuperación de espacios públicos, en el apoyo a víctimas, en la capacitación incluso y el apoyo técnico para las juntas de vecinos y las organizaciones sociales, ¿cierto?, que también se tienen que involucrar en el tema de seguridad. De hecho, ahí comentarles además, en un diálogo, un conversatorio que tuvimos en la población Pichipeyuco, hace unos meses atrás, estuvimos con dirigentes, con carabineros y entre todos, con los dirigentes y con carabineros nos damos cuenta que habían ciertas alertas. ¿Sabes qué? Nosotros vimos que pasó tal situación en la casa de X vecino. Perfecto, entonces Carabineros saca su estadística y nos dice, pero mira, yo en el periodo que tú me dices no tengo ninguna denuncia. Es que yo no denuncié o no conozco las vías. Y frente a eso también como gobierno hemos levantado un fono de denuncia segura, que es el asterisco 4242, que seguramente deben haber escuchado. ¿Y ese fono no es con Carabineros? No, ese pasa directo a la Fiscalía. Ajá. Ahora, la Fiscalía articula todos los servicios. ¿Y es anónimo? ¿Cuál es la...? Esa es la gracia, es anónimo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es cero? Asterisco 4242. Asterisco 4242. Y invito a las personas a que lo prueben, incluso. Porque... ¿qué nos dimos cuenta en ese diálogo en la población Pichipeyuco? Que la gente tenía claramente identificado cuáles eran los sitios de conflicto, incluso donde había venta de drogas, donde habían asaltado, etcétera, pero tenían miedo de denunciar por razones evidentes, la integridad. Ahora, y eso efectivamente es así y muchas veces, y ese es el problema de trabajar con las cifras oficiales, muchas veces, de Carabineros, de la Fiscalía, porque no todo lo que está allí es lo que realmente ocurrió, porque mucha gente simplemente no denuncia. Hay muchos delitos menores que la gente no denuncia, cuando pasan de cierto valor, dicen es peor el trámite, si además no tengo ningún resultado, esto va a quedar archivado, y el tiempo que voy a perder en ir a la Fiscalía, ir a investigaciones, ir a la policía. Claro, en un fono de este tipo, y además está el tema de la seguridad, por supuesto, a posteriori. Sí, no, efectivamente. ¿Y qué pasa ahí? Y tenemos el seguimiento de este número que partió en el 2022 y la cantidad de denuncias ya ha aumentado notoriamente en comunas donde los problemas de delincuencia son mayores, o de incivilidades, que también es muy común en nuestra región. Entonces, este número podemos llamar todos los días del año, a cualquier hora. ¿Está habilitado en toda la región? Está habilitado en toda la región, puede llamar una persona, contesta un funcionario y funcionaria encargada de responder y es anónimo. No nos preguntan nuestra dirección, no nos preguntan dónde, nuestro teléfono tampoco queda registrado, no nos preguntan el nombre. Ahí, ¿qué es importante? Nos van a entregar un código al final. Ese código, guárdenlo porque nos permite hacer seguimiento a la denuncia que nosotros hicimos. ¿Denuncias de qué tipo yo puedo denunciar en esa plataforma? Denuncias de maltrato familiar, por ejemplo, violencia intrafamiliar, denuncias de narcotráfico, denuncias de robo, denuncias por incendios forestales, que sepamos alguien que causó un incendio forestal, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy importante porque avanza también en poder tener una caracterización de cuáles son los puntos que hoy día son críticos, porque la gente comienza a denunciar perdiendo el miedo a que la persona que yo denuncié pueda tomar alguna acción contra mi persona precisamente por haber querido disminuir la sensación de inseguridad. Bien, pues Danisa, nos queda bastante claro. Asterisco 4242 entonces, asterisco 42, para que denuncie entonces allí sin tener toda esta trazabilidad que habitualmente existe en una denuncia de Carabineros o de la PDI o ya sea también de la Fiscalía. Estamos hablando con Danitza Ortiz, que es la Seremi de Gobierno de la región de los Lagos, ya en términos políticos, así concretos. Para este año que queda, ya estamos en el segundo tiempo, jugando el segundo tiempo el gobierno. Han pasado muchas situaciones, ha habido cambios sin duda en los gabinetes. Las relaciones políticas, cómo están acá con los parlamentarios de gobierno también, dentro de los dos conglomerados que tiene justamente sus coaliciones. Sí, bien, en general tenemos buenas relaciones con el mundo de las parlamentarias o la parlamentaria y los parlamentarios, precisamente porque hay que fortalecer esta relación a propósito de ir buscando espacios en común.
donde podamos afiatar la relación que se vea traducida, ¿cierto?, al final en lo que a nosotros nos interesa, que es, por ejemplo, el apoyo en grandes políticas públicas. También tenemos, y es evidente, muchas veces se ha visto en estas relaciones donde las críticas pueden ser un poco descarnadas. Sin embargo, ahí lo importante es que las críticas, los espacios de discusión, los espacios más álgidos, siempre que son constructivos, siempre que aportan al debate, permiten, por supuesto, mejorar las políticas públicas y la gestión en cualquier gobierno, sea este o los que vengan y los que han pasado. Entonces, a partir de eso, yo creo que las relaciones se mantienen bastante bien. Incluso han sido parlamentarios en más de una ocasión que dan alertas frente a las necesidades de algunas organizaciones sociales, que es un poco las áreas donde nosotros trabajamos. Y hemos podido llegar al territorio gracias precisamente a las alertas que parlamentarios de la región han hecho y nos permiten, por supuesto, llegar con parte de los apoyos del Estado hasta esos lugares. Así que ¿cómo está la relación con el senador Fidel Espinosa, por ejemplo, que ha sido muy crítico al gobierno también, y eso es público, ¿no? Sí, yo creo que son relaciones muy protocolares, que van precisamente en eso. Y el ejemplo que le estaba dando iba... Y la respuesta es muy protocolar también. Por supuesto. Sí, son relaciones muy protocolares, y el ejemplo que le daba de la dificultad con organizaciones sociales además aparece del senador, que en algún momento nos ha pedido que veamos alguna organización que tiene alguna dificultad, y por supuesto ahí los equipos del Estado tienen que poner mucha atención, porque finalmente son nuestros parlamentarios, senadores, diputados, diputadas, quienes son elegidos democráticamente por votación, y esa validez permite que nosotros podamos llegar y entender incluso algunas dinámicas de aquellos grupos que siguen, que respetan además la gestión de los parlamentarios, y eso es parte de ser gobierno, poder escuchar a cada una de las partes de todo. Y finalmente, ya cómo se hace gobierno en un año ya de elecciones, un año político, claro, son elecciones más locales, tanto de gobernador regional como de alcaldes, pero cómo se hace gobierno en una región justamente para navegar con todos los vaivenes que surgen precisamente en el proceso eleccionario. Sí, a ver, nosotros hemos tratado de levantar dentro de nuestra política y de nuestro programa de gobierno una lógica que esperamos se note más cercana, mucho más en terreno, una lógica y que es acercar realmente al Estado, darle validez al Estado. Y voy a dar un ejemplo que puede haber sido medio polémico y que todavía resuena, que tenía que ver con caso convenios en su momento. Esa situación lo que nos hace ver es cómo el Estado tenemos que fortalecerlo para que ninguna acción donde vemos la vulneración del Estado, que permite que se generen cosas y acciones que no nos parecen, porque precisamente el Estado es el corazón de las personas, el uso de los recursos del Estado es el recurso de todas y todos los chilenos. Ese tipo de acciones nos llevan y nos invitan a que nuestras lógicas, nuestra gestión de gobernanza sean en terreno, sean transparentes, sean cercanas con la gente, sean descentralizadas. De hecho, es curioso, nosotros desde las regiones siempre alegamos una suerte de centralización, ¿cierto?, con la capital nacional, pero incluso nosotros a nivel regional a veces seguimos manteniendo algunas lógicas centralizadoras o centralistas de la capital regional en relación a otras comunas, a otras localidades. Bueno, eso también es parte de lo que nosotros esperamos que se mantenga dentro de nuestra gobernanza en lo que queda en este segundo tiempo, y que apunta precisamente a tener un Estado presente, tratar de descentralizar, mover a los servicios del Estado permanentemente hacia donde la gente, y por supuesto, y yo creo que eso es innegable, mantener esta escucha activa, ya abrir los espacios de diálogo en toda circunstancia, problemática, amigable, favorable o desfavorable. El Estado tiene que prestar ojos y oído a lo que la gente dice, precisamente porque es nuestra función hacer eso. Bien, pues Daritza, le quiero agradecer que haya estado con nosotros para conversar de estos y muchos otros temas que probablemente podríamos seguir haciéndolo, pero estamos en el tiempo. Esa es la conversación que hemos tenido con la Seremi de Gobierno aquí en la región de los Lagos a propósito de lo que son las políticas públicas de este ministerio, pero también en su calidad de vocera del gabinete de la región de los Lagos. Hasta una próxima oportunidad. Ya, pues muchas gracias. Y gracias a ustedes, por supuesto, que nos vea a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de las diferentes plataformas que tiene Vértice TV, también www.diariodepuertomont.cl. Hasta cualquier instante.